Aquella noche en la Ciudad de México era un calco exacto de las anteriores, una repetición de susurros y piel contra piel en un lecho que no pertenecía a su esposa. En el lujoso departamento de Polanco, con las luces de la metrópoli parpadeando como estrellas caídas a través del ventanal, Héctor y Sofía borraban una vez más los límites de una moral que, desde el principio, había sido difusa, casi inexistente. No había conversaciones profundas, solo el murmullo ahogado de los cuerpos, el intercambio de alientos entrecortados y la búsqueda desesperada de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Unos momentos después, cuando la tormenta de pasión amainó, Sofía yacía a su lado, la sábana de seda apenas cubriendo su figura. Sus dedos, largos y delgados, dibujaban patrones invisibles sobre la piel sudorosa del pecho de Héctor. Era un gesto distraído, una forma de posponer la pregunta que flotaba en el aire denso de la habitación, pesada como el perfume caro que impregnaba las sábanas. ¿Vas a dejar a Regina?, preguntó en un susurro, sin atreverse a buscar su mirada. Héctor permaneció en silencio por un instante, sus ojos fijos en el techo blanco e impersonal. La pregunta le cayó como una losa. No es tan fácil, Sophie. La respuesta fue casi automática, un guión que ya se sabía de memoria. Porque no me amas, insistió ella, su voz ahora con un filo de vulnerabilidad. No es eso, es que Regina no tiene la culpa de nada. Sofía soltó una risa breve y amarga, un sonido que se perdió en la inmensidad del cuarto. Claro. Su único error fue tener una mejor amiga como yo. No hubo respuesta de Héctor, y ese silencio se convirtió en la confesión más honesta y brutal de todas. Esa noche, por un lado, un sentimiento de culpa cada vez más asfixiante le oprimía el pecho. Pero por otro, el abrazo cálido de Sofía, el aroma de su cabello, era como una droga potente, un vicio del que le resultaba imposible desengancharse. Y esa noche, una vez más, se permitió hundirse en el mismo pecado delicioso y destructivo. Sofía estaba sentada al borde de la cama, envuelta en una bata de seda negra, con una expresión agria en el rostro. Héctor acababa de vestirse y se preparaba para volver a su otra vida, a su realidad en la colonia Roma. No habían pasado ni 5 minutos desde que sus cuerpos se habían separado, pero él ya se movía con una prisa febril, como si temiera ser descubierto por el amanecer. ¿En serio ya te vas?, preguntó ella, su tono a medio camino entre la irritación y la súplica. Héctor simplemente tomó las llaves de su coche de la mesita de noche, evitando su mirada. Ya es tarde. Regina va a empezar a sospechar. Sofía puso los ojos en blanco, un gesto cargado de desdén. Ay, por favor, Héctor. Es tan ingenua. Ella de verdad se cree el cuento de que llegas agotado del trabajo y te quedas dormido en el sofá. Precisamente por eso. No quiero que eso cambie, replicó Héctor, bajando la cabeza como si el peso de sus propias palabras lo aplastara. Sofía resopló, frustrada. Siempre es lo mismo. Terminas y te vas. Siento que solo soy una escala en tu camino a casa, una puta parada de descanso. Héctor suspiró, el cansancio evidente en sus facciones. Sofía, por favor, ya hemos hablado de esto. No empieces otra vez. Ella se levantó de un salto y le dio la espalda, su cuerpo tenso de rabia contenida. Está bien, vete. Corre a casa con tu santurrona esposa. Sin decir una palabra más, Héctor salió del departamento, dejando tras de sí un silencio cargado de reproches. Al llegar a su casa, el ambiente era de una calma inquietante. La luz del salón seguía encendida. Abrió la puerta con sigilo. En el sofá, Regina, su esposa, dormía de lado, todavía vestida con su camisón blanco y cubierta a medias con una pequeña manta. Era evidente que lo había estado esperando, pero el sueño la había vencido. Su rostro, incluso en el descanso, mostraba una huella de fatiga, pero también una serenidad que a Héctor le pareció casi dolorosa. La observó por un momento. La culpa volvió a asomar, un nudo en la garganta que se tragó de inmediato. Entró, dejó su maletín de trabajo sobre una mesita y, cuando se dirigía al baño, Regina se despertó lentamente. Héctor, su voz era ronca por el sueño, pero suave. Él se giró.
Regina se incorporó, frotándose los ojos. ¿Acabas de llegar? Te estuve esperando. Sí. El proyecto se complicó, salí tardísimo, mintió Héctor con una facilidad que lo asustó, sin mirarla a la cara. Regina se levantó y se acercó a él, abrazándolo por el costado. ¿Quieres darte una ducha o te duermes ya?, le susurró con una sonrisa lánguida y cariñosa. El cuerpo de Héctor se quedó rígido, sus brazos no correspondieron al abrazo. Regina lo notó, pero aún así intentó llevarlo hacia la habitación. Preparé la cama. Además hace mucho que no estamos juntos, tú y yo. Héctor la interrumpió, su voz cortante como un cuchillo. Tú solo piensas en eso, pero no te preocupas por el problema más importante que tenemos en esta casa. Regina lo miró, confundida. ¿Qué problema? Habla claro, por favor. Un hijo, Regina. Un hijo. ¿Cuántos años llevamos casados? Y tú tan tranquila, como si nada pasara, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. La atmósfera se congeló al instante. El abrazo cálido se transformó en una distancia gélida. Regina bajó la mirada, sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Hemos estado intentándolo, Héctor. Sabes que yo también quiero un hijo más que nada, su voz apenas era un temblor. Querer no es suficiente. Ni siquiera quieres ir al médico a revisarte. Estás demasiado ocupada con tu trabajo de diseñadora. Yo soy tu marido, no un adorno en esta casa. Regina retrocedió un paso, conteniendo la respiración. Estoy cansada, Héctor. Yo también soy humana. Te espero cada noche, te preparo la cena, y tú solo llegas para gritarme y culparme. Héctor no respondió. Simplemente tomó una almohada del sofá, se sentó bruscamente frente al televisor apagado y dijo, voy a dormir aquí. Regina se quedó inmóvil por unos segundos, y luego caminó lentamente hacia la habitación. No hubo un llanto ruidoso. Solo sollozos ahogados, contenidos en el silencio de su soledad. Detrás de la puerta cerrada, lloró en silencio. No solo por los gritos de su marido, sino por la soledad profunda y abrumadora que se había instalado en su matrimonio. En el salón, Héctor cerró los ojos, pero no pudo encontrar la paz. No era ira lo que sentía, sino una culpa que, lentamente, se estaba transformando en un miedo terrible. Los días pasaron y Sofía comenzó a notar que Héctor era cada vez más impredecible. A veces aparecía en su puerta en mitad de la noche, desesperado por ella, otras, desaparecía por días. A veces era dulce y apasionado, otras, distante y frío. Y en medio de ese vacío emocional, apareció una nueva figura en su vida, Rodrigo, su vecino del mismo piso, con quien a menudo coincidía en el elevador. Tenía un estilo desenfadado, olía a una loción cara y su sonrisa era de esas que, aunque un poco arrogantes, despertaban curiosidad. ¿Vamos por un café? Yo invito, para celebrar que es martes, le propuso Rodrigo un día que se encontraron en el vestíbulo del edificio. Sofía al principio se negó, no tenía ganas. Pero la creciente incertidumbre con Héctor la hizo cambiar de opinión. Está bien, pero que te quede claro que es solo un café, no te hagas ideas raras. En otro punto de la ciudad, Héctor almorzaba en una fonda cerca de su oficina, revisando su teléfono sin mucho interés. De repente, vio una historia de Instagram de Sofía. En la foto, ella sonreía radiante junto a un hombre atractivo. Aunque solo fue una imagen fugaz, a Héctor le hirvió la sangre. Sin pensarlo dos veces, esa misma noche condujo a toda velocidad hacia el departamento de Sofía. En cuanto ella abrió la puerta, se encontró con la cara de pocos amigos de Héctor. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Pasó algo? ¿Con quién andabas? ¿Qué hiciste con él?, preguntó Héctor, su voz gélida. Sofía se cruzó de brazos, plantada en el umbral. ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién era ese tipo, Sofía? Ella soltó una risita cargada de cinismo. ¿Me preguntas con quién salgo? Tú, que cada noche vuelves a los brazos de tu esposa. Qué conveniente para ti, ¿no?
Puedes controlarme a mí, pero a ti nadie puede tocarte ni con el pétalo de una rosa. Yo voy en serio contigo, Sofía, entiéndelo. ¿En serio? ¿En serio de qué? Ni siquiera te atreves a casarte conmigo, no me prometes absolutamente nada. Y ahora te pones celoso. Eres increíble. A la mañana siguiente, Héctor regresó a casa. El pelo revuelto, los ojos cansados y la ropa arrugada del día anterior. Regina estaba sentada en la mesa del comedor, desayunando sola. Cuando Héctor entró, ella apenas lo miró antes de volver a concentrarse en su plato. No dijo una sola palabra. Buenos días, saludó Héctor, incómodo. Regina permaneció en silencio. Terminó su último bocado, se levantó y se fue a su habitación sin decir nada. Héctor se quedó de pie en la cocina, desconcertado. ¿Qué le pasa? Esta casa está más fría que un panteón, murmuró para sí mismo mientras se sentaba. No hubo respuesta. Pero por primera vez, Héctor sintió que no solo Sofía se estaba alejando, Regina también se estaba desvaneciendo lentamente. Y esa mañana, por primera vez, se sintió genuinamente confundido, sin saber a cuál de las dos quería realmente aferrarse. Esa tarde, la casa seguía sumida en un silencio denso. Héctor estaba en la ducha, y el sonido del agua era el único ruido que rompía la calma. Pero para Regina, no había calma alguna. Desde la mañana sentía que algo andaba mal. No era solo el hecho de que Héctor hubiera llegado de madrugada, sino su actitud, cada vez más distante, más ajena. Sentada en el salón, sus ojos se posaron en el celular de Héctor, olvidado sobre la mesa de centro. Normalmente, nunca se le habría ocurrido invadir su privacidad. Pero esa mañana, al recoger su saco del suelo, había percibido un rastro de un perfume de mujer que no era el suyo. La curiosidad, como un veneno, comenzó a corroerla por dentro. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el teléfono. La pantalla se iluminó, no tenía contraseña. Y en cuestión de segundos, todo su mundo se vino abajo. Un chat con el nombre, Sophie, aparecía el primero de la lista. Regina lo abrió con el corazón en un puño, sus ojos devorando cada línea de texto. El latido de su corazón se convirtió en un martilleo ensordecedor en sus oídos. Anoche te dormiste muy rápido. Todavía quería hablar contigo. Rodrigo me invitó al cine. Pero no tengo ganas, sigo pensando en ti. Si no puedes decidirte, Héctor, la que se va a ir soy yo. Regina se quedó inmóvil. Sus ojos se anegaron en lágrimas, su respiración se quedó atrapada en su pecho. Todas las piezas del rompecabezas que antes no encajaban, ahora formaban una imagen brutalmente clara. Las horas extra que no tenían sentido, la frialdad de Héctor, las excusas repetitivas que ya sonaban huecas. Dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado, justo en el momento en que la puerta del baño se abría. Héctor salió, secándose el pelo con una toalla. Regina se levantó del sofá y lo miró fijamente, sin decir una palabra. Héctor se detuvo. Su mirada se desvió instintivamente hacia la mesa, notando que la posición de su celular había cambiado ligeramente. Regina, ¿qué te pasa?, preguntó en voz baja, intentando mantener la calma. Ella contuvo el aliento, su mirada era afilada, pero su voz seguía siendo suave. ¿Tienes algo con Sofía? Héctor se quedó paralizado. Nunca imaginó que la pregunta llegaría tan directa, tan pronto. Contéstame, Héctor. Él respiró hondo. ¿Revisaste mi teléfono? Regina esbozó una sonrisa amarga. Veo que esa es tu respuesta. Regina, yo. Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. Ya. No necesito explicaciones. Ahora mismo, solo quiero estar sola. Luego, se dio la vuelta, entró en la habitación y cerró la puerta. Pero antes de que la puerta se cerrara por completo, Héctor pudo ver cómo las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Ese llanto silencioso fue mucho más doloroso que cualquier grito de rabia. Y esa mañana, por primera vez, Héctor tuvo un miedo atroz de perderla. La tarde de ese día,
El cielo de la Ciudad de México estaba cubierto de nubes grises. Regina estaba sentada en una pequeña cafetería cerca del Parque México, sus ojos hinchados pero su expresión firme. Frente a ella, Sofía llegó con paso lento, su rostro también marcado por el cansancio. ¿Llevas mucho tiempo esperando?, preguntó Sofía mientras se sentaba. Regina negó con la cabeza. Acabo de llegar. Por unos segundos, solo reinó el silencio. Dos mujeres que una vez compartieron risas y secretos, ahora sentadas una frente a la otra, con el corazón destrozado. La amistad que una vez las unió ahora estaba hecha añicos por culpa del mismo hombre. Nunca pensé que serías capaz de hacer algo así, Sophie. La voz de Regina era apenas un susurro. Sofía se mordió el labio inferior. Yo tampoco pensé que podría enamorarme de él, Regi. Pero tienes que saber que nunca fue mi intención lastimarte. Entonces, ¿por qué seguiste con esto?, preguntó Regina, sin rabia, solo con un agotamiento infinito en su voz. Sofía respiró hondo. Porque lo quiero. Pero ahora me doy cuenta de que él no me pertenece. No quiero ser la destructora de tu hogar. Ya he decidido terminar con todo esto. Regina la miró fijamente. ¿Estás segura? Sofía asintió, aunque sus ojos también estaban húmedos. Me voy a ir de sus vidas. Ya fue suficiente. Regina no respondió. Pero, de alguna manera, detrás de todo el dolor, una pequeña parte de su corazón sintió un extraño alivio. La noche comenzó a caer. Regina regresó a casa en silencio. En el salón, Héctor le esperaba sentado. Hola, la saludó, poniéndose de pie. Regina se quitó los zapatos y entró sin mostrar mucha expresión. Qué raro verte en casa. Te extrañaba, dijo Héctor en voz baja. Regina se detuvo un momento y se giró para mirarlo. Yo también, respondió. Héctor se acercó lentamente, como si temiera ser rechazado. Pero cuando su mano tocó el hombro de Regina, ella no se apartó. Al contrario, lo miró a los ojos, unos ojos que todavía guardaban el reflejo del dolor, pero también de un anhelo profundo. Sin necesidad de más palabras, se abrazaron. Un abrazo que había estado perdido durante mucho tiempo. Y esa noche, volvieron a unirse como marido y mujer. Lentamente, sin prisas, no por lujuria, sino por una nostalgia demasiado tiempo enterrada en el silencio. Después, yacían juntos en la cama. Héctor abrazaba a Regina por la espalda, su cabeza descansando en el hombro de su esposa. Perdóname, le susurró al oído. Regina no respondió con palabras, pero su mano tomó la de Héctor, que rodeaba su vientre. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron en un abrazo tranquilo. Pero afuera, en la vasta ciudad, una nueva historia aún no había terminado. Pasaron varios días desde el encuentro entre Sofía y Regina. Desde aquella noche de frágil reconciliación, Héctor y Regina parecían más cercanos. La herida no había sanado por completo, pero al menos habían comenzado a hablarse con un tono más suave. Incluso Héctor empezó a ayudar en la cocina, algo que antes era impensable. Pero en otro lugar, alguien contenía la respiración. En el baño de su pequeño departamento, Sofía estaba de pie, petrificada, mirando las 2 líneas rojas que acababan de aparecer en la prueba de embarazo. Sus manos temblaban, su boca estaba abierta pero no emitía ningún sonido. Su respiración era corta, su pecho se sentía oprimido. No puede ser, susurró. Pero las 2 líneas eran claras, firmes, como si se negaran a ser ignoradas. Sofía se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en la pared fría. Su mente estaba en blanco, sus sentimientos eran un torbellino de miedo, confusión y tristeza. Siempre supo el riesgo que corría, pero aún así, la realidad la golpeó con más fuerza de lo que jamás hubiera imaginado. Tomó su teléfono y abrió la lista de contactos. Durante un largo rato, solo miró el nombre de Héctor, la duda carcomiéndola por dentro. Pero finalmente, su pulgar se movió, tecleando un breve mensaje. Héctor, necesito verte. Es importante. Esa tarde, Héctor llegó al departamento de Sofía.
Sus ojos estaban alerta, llenos de cautela. Su corazón ya no latía con la misma calidez de antes. Sabía que ahora había un límite que debía respetar. En cuanto se abrió la puerta, Sofía apareció ante él. Su rostro estaba pálido. No había sonrisa, ni saludos coquetos como antes. Solo un silencio tenso y pesado. ¿Qué pasa?, preguntó Héctor, su voz plana. Sin decir una palabra, Sofía le entregó la prueba de embarazo, metida en una pequeña bolsa de plástico. Estoy embarazada. Héctor se quedó mudo. Su corazón pareció detenerse por un segundo. Sofía, no te estoy pidiendo que dejes a tu esposa, lo interrumpió ella rápidamente, su voz firme. Pero tampoco puedo fingir que soy lo suficientemente fuerte para enfrentar esto sola. Héctor se pasó una mano por la cara, tratando de ordenar el caos en su cabeza. ¿Estás segura? Sofía lo miró con dureza. Héctor, no soy una niña. Conozco mi cuerpo. Es tu hijo. La habitación se volvió completamente silenciosa. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared. Héctor caminó lentamente hacia la ventana, miró hacia afuera por un momento y luego bajó la cabeza. Necesito tiempo para pensar. Sofía asintió. Te daré tiempo, pero no tardes demasiado. Antes de que Héctor se fuera, ella le sujetó la mano por un instante. Héctor, no quiero que este niño crezca sin un rumbo. Si no estás listo para esto, yo lo estaré sola, pero tienes que ser honesto contigo mismo. Héctor solo asintió lentamente y se fue sin decir mucho más. Esa noche, en su casa, Héctor estaba sentado en el porche. Su mente era un campo de batalla. Regina, su esposa, salió con 2 tazas de té caliente. Qué raro verte tan pensativo, dijo ella, tratando de romper el hielo. Héctor forzó una pequeña sonrisa. Solo estoy cansado, pensando en el trabajo. Regina se sentó a su lado. Si estás cansado de pensar, solo habla. Yo te escucho. Héctor miró de reojo a su esposa. La culpa se acumulaba en su pecho, pesada como el plomo. Pero por ahora, eligió el silencio. Esa noche, 2 mundos volvieron a caminar por senderos separados, alejándose cada vez más, pero aún atados por los hilos de secretos que se volvían cada vez más complicados. Héctor pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, alegando que los proyectos en la oficina se estaban intensificando, que las fechas de entrega eran una locura. Pero en el fondo, Regina sabía que eran excusas baratas. Conocía a su marido. Varias noches, Héctor llegaba pasada la medianoche, a veces se iba a dormir directamente al sofá sin decir una palabra. Su mirada estaba vacía. Sus abrazos habían desaparecido de nuevo y Regina comenzaba a acostumbrarse a la soledad. Por otro lado, Sofía, que al principio estaba convencida de que podría hacerlo sola, comenzaba a flaquear. Su cuerpo se debilitaba, las náuseas eran más frecuentes. Y en esos momentos de vulnerabilidad, Héctor comenzó a aparecer de nuevo. Le llevaba comida, vitaminas, incluso la acompañaba a sus citas con el ginecólogo. No puedo dejarte así, Sophie, le dijo un día en la clínica. Sofía bajó la mirada, sentía una mezcla de alegría y miedo. No juegues a medias, Héctor, dijo en voz baja. No soy tu refugio para cuando peleas con tu esposa. Héctor no respondió, pero la confusión en sus ojos lo decía todo. Ese día, Regina no pudo soportarlo más. Después de darle vueltas y vueltas, fue al departamento de Sofía sin avisar. En cuanto se abrió la puerta, Regina entró sin pedir permiso. «Estás contenta, ¿verdad? Ahora mi marido está más lejos que nunca», le espetó. Sofía se quedó quieta por un momento y luego cerró la puerta lentamente. «Regina, yo no le pedí que viniera». «¿Estás embarazada?» «No», la voz de Regina temblaba. Sofía respiró hondo. «Sí». Regina se quedó sin palabras. El mundo pareció detenerse. «No te pido que lo entiendas», continuó Sofía. «Pero tampoco pedí que me amara. Esto es culpa de los dos». Regina se sentó en el sofá.
Le faltaba el aire, sus manos temblaban. Yo todavía amo a Héctor. Sofía bajó la cabeza. Yo también, pero el amor no es suficiente para arreglar todo este desastre. El llanto de Regina finalmente estalló, pero lo contuvo. Se puso de pie, secándose las lágrimas. A partir de ahora, no te metas más en mi vida. Sofía solo la miró, sin responder. Esa noche, Regina regresó a casa. Su rostro era una máscara de frialdad. En el salón, Héctor veía la televisión, pero su mente estaba en otro lugar. Acabas de llegar, dijo Héctor. Regina solo asintió y fue a la cocina sin contestar. ¿Dónde estabas?, insistió él. Regina se giró lentamente. Esa pregunta debería hacerla yo. ¿Todavía te acuerdas de que esta es tu casa? Héctor se quedó en silencio, su mirada se encontró con la de Regina por un instante. Pero ninguno de los dos continuó la conversación. Esa noche, la casa volvió a sumirse en el silencio, como si nadie viviera allí. Los días transcurrían con una normalidad engañosa, pero nada estaba bien. Héctor pasaba cada vez más tiempo fuera. A veces, en una semana, solo dormía en casa 3 noches. El resto del tiempo, lo pasaba en el departamento de Sofía. Ella ya estaba en su 7º mes de embarazo. Su vientre había crecido considerablemente, y los movimientos del bebé eran claros y constantes. Pero lo que más sentía era miedo. Héctor estaba allí, sí, pero al mismo tiempo se sentía increíblemente lejano. A menudo llegaba pero se sumía en el silencio, absorto en sus propios pensamientos. A veces se sentaba durante horas en el balcón, fumando un cigarrillo tras otro, otras, simplemente miraba la televisión sin sonido. Sofía sabía que Héctor aún no estaba preparado. Héctor, le dijo una noche, acariciando su vientre. Todavía estás pensando en Regina, ¿verdad? Él suspiró. No sé qué hacer, Sophie. Ella lo miró. No te pido que elijas ahora. Pero no dejes que todo siga en esta zona gris. Es agotador. Mientras tanto, en su casa, Regina se encerraba cada vez más en su habitación. Sus días de trabajo se sentían monótonos: despertar, trabajar, cocinar, dormir. Si Héctor llegaba a casa, se saludaban por cortesía y nada más. El resto era silencio. Una noche, Regina abrió su computadora y buscó en Google «asesoría de divorcio», una pestaña que había abierto y cerrado innumerables veces. Sus manos temblaban mientras escribía: ¿debo seguir en un matrimonio si mi esposo ama a otra? Pero borró la frase. Su llanto estalló en la soledad de su habitación, sin el consuelo de ningún abrazo. Al día siguiente, intentó hablar con Héctor cuando acababa de llegar a casa. Tenemos que hablar, dijo con firmeza. Héctor se sentó a la mesa del comedor. ¿Sobre qué? Sobre nuestro matrimonio. Héctor guardó silencio, bajando la mirada. ¿Todavía quieres continuar con esto o no? Pasaron largos segundos sin que Héctor respondiera. Finalmente, solo dijo: todavía te quiero, Regi. Eso no es suficiente, lo interrumpió ella. Me quieres a mí, pero también cuidas de Sofía. Se suponía que yo debía ser suficiente para ti. De nuevo, el silencio. La casa parecía demasiado pequeña para albergar 2 corazones rotos y una culpa que crecía sin cesar. En su departamento, esa misma noche, Sofía se sentó en la cama, acariciando su vientre. Pequeño, vamos a ser fuertes, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, no estás solo. Y esa noche, por primera vez, sus lágrimas cayeron. No por Héctor, sino por su bebé que aún no había nacido. Porque sabía que pronto tendría que tomar el camino más difícil de su vida. Ese día, el cielo amaneció nublado. Héctor acababa de llegar de un viaje de trabajo cuando su teléfono sonó. El nombre que apareció en la pantalla hizo que su corazón diera un vuelco. Era Sofía, pero no fue su voz la que escuchó al contestar. ¿Señor Héctor? Habla una enfermera del Hospital Ángeles. La señorita Sofía fue traída a urgencias.
Tiene contracciones muy fuertes. Necesitamos a un familiar de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, Héctor salió disparado. En el coche, sus manos temblaban sobre el volante. El bebé estaba por nacer, pero aún no era el momento. Al llegar al hospital, Sofía ya estaba en la sala de partos. Héctor caminaba de un lado a otro en el pasillo, consumido por el pánico. Un médico salió un momento. Señor, la situación es complicada. Hay una hemorragia y la presión de Sofía ha caído drásticamente. Haremos todo lo posible, pero por favor, prepárese para el peor de los casos. Héctor se desplomó en una silla, sus ojos ardían. El mundo parecía venirse abajo. Toda la culpa y el arrepentimiento lo golpearon como un huracán. Regina, que acababa de salir del trabajo, recibió la noticia de una vieja amiga, una enfermera que conocía a Sofía. Inmediatamente, tomó un taxi y se dirigió al hospital. En el pasillo de la sala de maternidad, vio a Héctor sentado solo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados. Regina no dijo nada, simplemente se sentó en una silla frente a él, en silencio. Pero ambos sabían que esto ya no se trataba de ellos. Poco después, se escuchó el llanto de un bebé, seguido de un silencio sepulcral. El médico salió, se quitó el cubrebocas y miró a Héctor. La bebé es una niña y está sana. Pero perdimos a la madre. El mundo se detuvo. Héctor se quedó paralizado. Regina cerró los ojos con fuerza. Su pecho se sentía oprimido, sin aire. Unas horas más tarde, Héctor entró en la sala de neonatos. A través del cristal, vio a esa pequeña criatura, diminuta, durmiendo plácidamente, envuelta en una manta rosa. Una enfermera se acercó. ¿La familia quiere verla? Héctor bajó la cabeza. En un momento. Mientras tanto, Regina observaba desde lejos, con una mezcla de sentimientos indescriptibles. Sofía se había ido, pero había dejado un regalo inocente, un ser que no tenía la culpa de nada. Esa noche, en el estacionamiento del hospital, Héctor y Regina finalmente hablaron. Te dejó a esa bebé a ti, Héctor, dijo Regina en un susurro. Héctor asintió lentamente, su voz ronca. No sé qué voy a hacer. Regina lo miró durante un largo rato, y luego, con una voz suave pero firme, dijo, si tú no puedes, déjame cuidarla a mí. Héctor se giró, sorprendido. ¿Hablas en serio? Regina asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también soy mujer, Héctor. Y esa bebé no pidió nacer de un amor equivocado. Pero merece tener una vida digna. Y aunque quizás nunca pueda olvidar todo lo que pasó, no dejaré que crezca sin amor. Héctor no pudo responder, solo se acercó lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, abrazó a su esposa. Un abrazo frágil, pero sincero. Esa noche, su matrimonio, que estaba en ruinas, comenzó a mirar sus propios escombros, no para olvidar, sino para aprender a perdonar. Los años pasaron. La niña, a quien llamaron Alina, creció para convertirse en una pequeña alegre y llena de vida. Tenía el pelo negro y espeso y los hoyuelos de Sofía. Pero la forma en que abrazaba a Regina cada mañana, la forma en que la llamaba, mamá, con una sonrisa traviesa, todo eso hacía que Regina olvidara que no era su hija biológica. Regina amaba a Alina con todo su corazón, sin condiciones. No por lástima, no por obligación. Sino porque en el fondo de su alma, sabía que el verdadero amor a veces nace de las heridas más profundas. Héctor cambió. Quizás no se convirtió en un hombre perfecto, pero aprendió a ser un padre, a ser un esposo más presente. Ya no hacía grandes promesas, pero nunca más volvió a ausentarse de casa sin una razón clara. Todo parecía estable, hasta que un día, mientras estaba en su oficina, el de Recursos Humanos le presentó a una nueva empleada. Héctor, ella es Sandra, nuestra nueva asistente administrativa. Cuando la joven entró, Héctor casi deja caer la pluma que sostenía. Su rostro era como un eco del pasado. Sandra era increíblemente parecida a Sofía.
desde la chispa en sus ojos y su sonrisa ladeada, hasta su forma de caminar, relajada pero segura de sí misma. Incluso el sonido de su risa, un poco estridente, lo transportó a viejos recuerdos. Mucho gusto, Héctor. Sandra le tendió la mano, con una sonrisa dulce. Encantada de trabajar contigo. Héctor se quedó en silencio por una fracción de segundo, luego forzó una sonrisa y le estrechó la mano. Igualmente, bienvenida. En los días siguientes, Sandra aparecía a menudo en la oficina de Héctor, llevándole un café, haciéndole preguntas sobre el trabajo, a veces con un coqueteo sutil. Y cada vez que eso ocurría, Héctor solo sonreía con amargura y cambiaba rápidamente de tema. En casa, Alina crecía cada vez más. Cada vez que corría a sus brazos gritando, «Papá», Héctor se daba cuenta de que no todas las historias tienen que repetirse. La vida le había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Esa noche, Héctor estaba de pie en el balcón de su casa, con un cigarrillo en la mano, la mirada perdida en el cielo nocturno. Dentro, Regina y Alina reían mientras veían una película. El sonido de sus risas llegaba hasta él como una nana. El viento de la noche le rozaba la mejilla. Pero lo que sentía con más fuerza era una profunda sensación de paz. El pasado quizás nunca se iría del todo, pero la vida seguía adelante. Y en ese punto